Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, comenzamos con el testimonio de Segundo Jerez, un ecuatoriano que obtuvo la residencia con la cancelación de la deportación. En los segmentos legales, el abogado Rodney Newman hace un resumen del caso Nis Chávez y cómo este ayudará a miles de inmigrantes. Y el abogado Raymond Fasano se refiere a las recientes decisiones de las Cortes Federales que beneficiarán a los inmigrantes. Comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y tenemos semanalmente casi cambios positivos en inmigración que vienen desde Washington, no desde el Congreso porque solamente ellos pueden cambiar leyes, pero sí tenemos no nuevas leyes sino nuevos reglamentos, nuevos decretos ejecutivos del gobierno de Joe Biden en Washington y muchos cambios muy positivos en inmigración. Tome ya el primer paso usted, haga su cita con nosotros, con Yuma Madei Fasano, llamando al número que está en la pantalla, o si no, haga su cita mediante un mensaje de texto. Es muy fácil. En su teléfono celular se va a textos y envía al número 21,000-21000 la palabra migrante. Solo haga eso, va a tener una consulta con nosotros en Yuma Madei Fasano. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Estamos también, por supuesto, en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal muy visitado, suscríbase por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y estamos todos los lunes en vivo y en directo en Facebook y YouTube Live, hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Segundo Jerez, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Estos casos también conocidos como los casos de los 10 años. Vamos a hablar mucho más de estos casos en los segmentos legales del día de hoy. Hemos hecho miles de estos casos en Yuma Madei Fasano. Yo estoy seguro que somos la firma que más casos ha hecho en todo Estados Unidos de la cancelación de la deportación. Sin más, veamos el testimonio de Segundo Jerez. Segundo, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida. ¿En qué año vino a este país? Yo emigré a este país en 1986, en julio. Salí de mi país, estaba llegando entre inicios de agosto, llegué a Nueva York. Del 86. Del 86, pero en 33 años. Sí. Usted me estaba contando que al principio, en los años 90, como pasó con mucha gente, tal vez le engañaron a usted y le dijeron que le sacaban un permiso de trabajo y era una aplicación de asilo. Por supuesto que no les decían que era un caso de asilo, pero usted pasó por eso, ¿no? Sí. Y llegó a tener un permiso de trabajo. Sí, me dieron un permiso de trabajo. Ahora, después, cuénteme usted mismo, parece que otra vez, usted terminó en corte y un abogado, le hizo el caso de los 10 años, de la cancelación de la deportación. Sí. ¿Así fue? Sí, de cancelación de deportación. Y después usted se cambió acá, a Yuma Madei Fasano, pero sin nombrar nombres, cuéntenos por qué se pasó acá. A mí me tomaron el caso en 2005, y, o sea, de los 10 años que yo hicieron de cancelación de deportación, entonces presentó un abogado, entonces, y según los documentos estaba yendo bien, pero hay unas cosas que no se trabajaron bien. Para mí es porque la juez de la corte, cuando nos fuimos en 2011, me negaron el caso. Sí, y parece que es porque el abogado no asomó en corte, o sea, no fue a la corte ese día. Sí. Ok. No tenemos que nombrar ningún nombre, no se preocupe. Pero
Parece que usted se decepcionó con ese abogado y después vino acá a Yuman, Madeo y Fasano. Ahora, aquí hemos hecho miles de esos casos y con todo gusto tomamos su caso, por supuesto. Ese día que no asomó en la corte su abogado, en el 2011 creo que fue, la jueza le dio 1 año más a usted, ¿no es cierto? No, a mí me negaron el caso. Ok. Negaron el caso, uno era porque es como que yo crucé la frontera. Entonces me dijeron que como que yo era eso. Uno era, yo estaba acá pagando los impuestos, todo en un solo trabajo, estoy en el mismo trabajo desde que llegué y el juez me dice, todo está bien, pero yo crucé la frontera, entonces me dice, eso era el único caso de que lo que yo escuché que negó el caso. Y de eso, en el 2011. 2011. Entonces aquí reabrimos el caso. No, después apelé. Ok, la apelación. Apelé cuando apelamos el caso, duró 2 años, entonces yo cuando aquellos tiempos duró 2 años, creo que era en 2013, cuando ya la Corte Suprema, las tres jueces de la Corte me chequearon mis archivos, cómo era el caso mío, entonces yo gané el caso. Entonces, reabrieron el caso. Reabrieron el caso. Okay. Y ahí peleamos el caso de la cancelación de la deportación, Sí. también conocidos como los casos de los 10 años que se basan en sus hijos. Sí, exacto. Y el sufrimiento que ellos tendrían si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Yo soy vivían en la provincia de Cañar. Ahora, me estaba contando también, segundo, que usted regresó al Ecuador el año pasado, 2018, Sí, después de 32 años. sí. Me imagino que lo encontró bastante cambiado a Biblián y a todo el Ecuador. Sí, porque cuando yo, me recuerdas cuando antes de venir, en aquellos tiempos era todo, pensaba que era así, pero cuando yo llegué, todo era diferente. Entonces yo que nací ahí mismo, estaba perdido. Me imagino que fue algo muy emotivo. Sí, exacto, porque lamentablemente en 2008 mi papá falleció y no pude viajar. Siempre digo la tragedia humana de la inmigración. Es muy triste eso. Pero bueno, me alegro muchísimo por usted, le felicito. Y una vez más, no todo el mundo califica, pero mucha gente sí califica. Es 3 condiciones. La primera es mínimo 10 años en este país. Por eso les llaman los casos de los 10 años. Exacto. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Pero eso es solo para calificar. Para ganar el caso, como en el caso de Segundo Jerez, tuvimos que convencerle al jueza en este caso, en Manhattan, que si Segundo fuera deportado al Ecuador, que los hijos sufrirían terriblemente. Sí, exacto. Sí, sobre todo si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. Segundo, muchísimas gracias. Y ¿tiene la green card aquí? Sí. Muchas veces. He visto miles de estas, pero cada vez es otra vez mucha emoción, porque yo sé que esto significó poder regresar al Ecuador en tanto tiempo. Sí, gracias a Dios. Si necesitas un abogado, Segundo, muchas gracias. necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. En Yuman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman, Madeo y Fasano quedará registrada.
La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nis Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Yuman, Madeo y Fasano, 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana vamos a hablar un poquito de las noticias más relevantes recientes en inmigración. Tenemos esto del camino a la ciudadanía para tepecianos y los Dreamers, o sea, los que tienen el DACA. Eso ya fue aprobado en la Cámara Baja hace unos meses. Actualmente sigue estancado un poco en el Senado. No olviden que para que una ley se haga ley, una propuesta se haga ley, tiene que ser aprobada en ambas partes del Congreso, en la Cámara Baja y también en el Senado. Una vez que han votado y han aprobado en ambas cámaras, pasa al despacho del presidente, en este caso el presidente Biden, y en el momento que él firma se convierte oficialmente en ley. Entonces ya fue aprobado esto de la propuesta del camino a la ciudadanía para tepecianos y Dreamers. Ya fue aprobado en la Cámara Baja, falta el Senado. Ahora está aprobado por todos los demócratas, pero necesitamos el voto de los republicanos. Algunos están a favor, otros en contra. Se espera que lleguen a 60 votos para que oficialmente pase al despacho del presidente, él firme y se convierta en ley este camino a la ciudadanía para los que tienen el DACA, así como los que tienen el TPS. Y por supuesto que nosotros apoyamos en Yuman, Madeo y Fasano a los Dreamers, los que tienen el DACA, y también a los que tienen el TPS. De hecho, hacemos ambos tipos de casos. Si usted califica para el DACA, no espere más, aplique ya con nosotros. Y también si califica para el TPS, si es de Venezuela, por ejemplo, aplique lo antes posible, se nos acaba el tiempo. Ahora, nosotros también, yo diría aún más, nos concentramos siempre en la gente que tiene muchos años en este país. La gente que tiene 10, 15, 20, 25 años en Estados Unidos y que no ha logrado todavía obtener la Green Card o la ciudadanía. La gente que ha pagado impuestos, que se ha portado bien, que ha criado familias en este país. Ellos nos preocupan más que nada a nosotros. Y en la firma hemos hecho miles y miles de casos de cancelación de la deportación, por ejemplo. Esos casos que tienen 3 condiciones. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa a su vez que la persona no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto o dispuesta a pagar impuestos. Ahora, estos casos de la cancelación de la deportación son casos de corte de inmigración y nosotros hemos puesto a miles de personas en las cortes de inmigración. ¿Por qué? Porque si ganamos el caso es Green Card permanente, residencia permanente para la persona. Y nos ha ido muy bien en estos casos a través de los años. Si nos hubiera ido mal, lo hubiéramos parado hace mucho tiempo. No nos ha ido mal, nos ha ido excelentemente bien. Ahora, tenemos este caso de Nis Chávez que tiene que ver directamente con la cancelación de la deportación. Este caso de Nis Chávez fue decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, la corte más alta de este país, el 29 de abril de este año, 2021. Y dice una vez más lo siguiente: si el notice to appear, o sea, la notificación de comparecer en corte que le dieron a la persona cuando le detuvieron los de ICE, porque siempre dan este documento, el Notice to Appear, el NTA que le llamamos los abogados. Si ese documento no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido.
Y no aplica, esto es muy importante, no aplica el stop time rule, o sea, la regla que corta el tiempo. Esta regla que existe en la Corte de Inmigración durante muchos años dice que en el momento que le entregaron a la persona ese notice to appear, la notificación de comparecer en corte, en ese momento se le cortó el tiempo a la persona en este país. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que hay una persona de México que vino en el año 2000 por la frontera a Estados Unidos y ha estado aquí, ahora es 2021, ha estado aquí los últimos 21 años. Sin embargo, digamos que en mi ejemplo esta persona de México fue detenida por ICE en el 2007 porque hicieron una redada en el trabajo de esta persona y le detuvieron y le dieron el notice to appear en el 2007. Bajo el stop time rule, la regla que corta el tiempo, esta persona no tiene 21 años en este país, sino solamente 7 años, porque pasaron solamente 7 años entre el 2000, que es cuando ingresó, hasta el 2007, cuando es que le detuvieron los de ICE. Entonces, esa persona, a través de los años, no calificaba para la cancelación de la deportación, porque no tenía 10 años que cuenten en este país, aunque en realidad tiene 21 años. Pero ahora con Nis Chávez, si en mi ejemplo, esta persona, el notice to appear que le dieron, no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, ahora esta persona, el stop time rule, no aplica a esta persona. Y esta persona no tiene 7 años en este país, sino 21 años. Y si tiene hijos americanos menores de 21 años, califica para reabrir su caso. Digamos que la persona nunca fue a corte y tiene una orden de deportación del 2008, digamos. Ahora podemos reabrir el caso de la persona bajo Nis Chávez y pelear ahora la cancelación de la deportación. En resumen, si usted tiene cualquier problema anterior con inmigración, sobre todo una orden de deportación previa, o si estuvo en corte de inmigración previamente, llámenos lo antes posible, porque es muy posible que podamos reabrir su caso y pelear ahora la cancelación de la deportación. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos, amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien nos habla de más cambios, no del gobierno de Biden en Washington, sino más bien de las cortes federales. No olviden que cuando una persona pierde su caso en la Corte de Inmigración y en el Board of Immigration Appeals, o sea, la Corte de Apelaciones de Inmigración, puede seguir peleando, puede seguir apelando en las cortes federales de circuito. Sin más, mi socio, Ray Fasano.
Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Yuman, Madeo y Fasano. Y en semanas recientes hemos visto más cambios positivos que ayudan a los inmigrantes. Y esto ha sido la tendencia desde que tomó la presidencia el nuevo presidente Joe Biden. Y prácticamente cada semana vemos otro cambio positivo que ayuda a los inmigrantes que quieren obtener un estatus legal en Estados Unidos. Y recientemente tuvimos una decisión muy beneficiosa para los inmigrantes en el segundo circuito. Ahora el segundo circuito es la Corte Federal, donde una persona cuando pierde su caso en la Corte de Inmigración puede seguir apelando su caso en la Corte Federal, en el segundo circuito, si vive en New York o Connecticut o Vermont. Y el caso que les menciono involucraba a una persona que podría haber sido torturada si le regresaban a su país de origen. Ahora, para ganar un caso bajo la Convención en contra de la tortura, tenemos que probar que el gobierno del país de origen de la persona torturaría a la persona, le haría daño a la persona. Y eso significa que es muy difícil probar que agentes que no son del gobierno en el país de origen podrían ser los torturadores o los abusadores de la persona inmigrante si la persona inmigrante es devuelta a su país de origen. Pero recientemente el segundo circuito hizo que eso sea más fácil de probar. Básicamente dijo que si hay agentes privados que podrían torturar a la persona y el gobierno del país sabe que existen esos agentes privados, como por ejemplo miembros de pandillas, y el gobierno no hace nada para proteger a la persona de esas pandillas, la persona puede tener un caso y ganar un caso bajo la Convención en contra de la tortura. Y esto es importante porque da a las personas que están en corte de inmigración peleando casos de asilo más opciones para pelear su caso. Porque no olvidemos que un caso de asilo solamente puede ser aprobado si la persona tiene miedo de regresar a su país de origen debido a su raza, o su religión, o su opinión política, o su nacionalidad, o si la persona pertenece a algún grupo social particular. Y si usted no tiene una de esas 5 razones, usted no tiene un caso de asilo en Estados Unidos. Pero sí podría tener un caso bajo la Convención en contra de la tortura, porque esos casos no se basan en ninguna de esas 5 razones. ¿Qué más hemos visto recientemente en inmigración? A veces es muy difícil apelar un caso de cancelación de la deportación, de los 10 años que le llaman, en Corte Federal. Muchas veces la Corte Federal dice, nosotros no podemos hacer una decisión en esta apelación porque la cancelación de la deportación depende de la discreción del juez de la Corte de Inmigración. Nosotros no podemos contradecir la decisión, la discreción del juez en la Corte de Inmigración. Pero recientemente el segundo circuito también dijo que si el juez en la Corte de Inmigración aplica erróneamente el estándar de sufrimiento necesario en un caso de cancelación de la deportación, claramente ellos, o sea la Corte Federal, el segundo circuito, sí tienen jurisdicción. Una vez más, esto es singularmente importante porque nos da más opciones para seguir apelando, seguir peleando su caso en las Cortes Federales. No todos los casos en la Corte de Inmigración son aprobados o en la Corte Federal, pero cuando hacemos apelaciones, hacemos bastantes leyes nuevas en las Cortes Federales. Entonces es muy importante que si se pierde su caso en la Corte de Inmigración, que no nos detengamos, no pierda la esperanza, sigamos peleando, sigamos apelando porque muchas veces ganamos la apelación en las Cortes Federales. Y tenemos estos casos ahora que nos dan esa opción. Y eso significa que usted tiene que mantener vivo su caso con la ayuda de nosotros, los abogados. Y no olviden que las leyes también cambian en las cortes. Y, por ejemplo, tenemos el caso reciente, el caso monumental de Nis Chávez, el cual dice que si la notificación de comparecer en corte que le dieron a usted no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, podemos ahora reabrir su caso en la Corte de Inmigración y pelear el caso de la cancelación de la deportación. Entonces, ¿por qué es importante apelar en las Cortes Federales? Porque le están dando más opciones a usted de mantener vivo su caso. Y es muy importante que mantengamos vivo su caso, porque si cambian las leyes, como en Nis Chávez, podemos regresar a la Corte de Inmigración. Eso es supremamente importante. Entonces, en resumen, muchas cosas han cambiado para bien en inmigración.
Y se vienen muchos más cambios. Estamos aquí a la espera para ayudarles a ustedes. Haga ya su cita con nosotros. Llame al número telefónico o haga su cita mediante el mensaje de texto. Hasta muy pronto y muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nish Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Newman, Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21.000. Newman, Madeo y Fasano, 1877-796-8626. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21.000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21.000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21.000 y su consulta con Newman, Madeo y Fasano quedará registrada. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos, amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Haga ya su cita con nosotros en Newman, Madeo y Fasano, llame al número que está en la pantalla, o si no, haga su mensaje de texto, envíenos el mensaje de texto, muy simple, envíe la palabra migrante al número 21.000, haga ya la cita. Y también no olviden que estamos en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente estamos todos los lunes a las 6:30 de la tarde, hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos, un gran abrazo, y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.